debates, ética y salud, respeto por el paciente, avances de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Grangeat. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente juntos en este programa que ya podemos decir que es un programa legendario. Estamos hablando de Sala de Médicos, lo conduce el doctor Aníbal Grangeat, que, conocido a todos ustedes, bueno, los que nos escuchan por primera vez, le cuento que es el director del Instituto Argentino de Ozonoterapia, luchador de esta disciplina seguramente, y a cuánta gente le ha hecho bien, pero bueno, esto es Sala de Médicos y vamos a ver cuál es el invitado que tenemos en esta tarde. Doctor Aníbal Grangeat, ¿cómo le va? Buen sábado. Buenas tardes, Quique, ¿cómo está usted? Un día hermoso y vamos a tener un hermoso programa, Quique, con un invitado de lujo tenemos esta tarde. Qué bueno. Le vamos a contar un poquito a nuestros oyentes por qué le llamamos Sala de Médicos. Fundamentalmente, cuando nació Sala de Médicos, le pusimos este nombre, porque en la Sala de Médicos nos reunimos los médicos para hablar de medicina humana, porque nuestros pacientes son seres humanos, los médicos somos seres humanos, y nuestro objetivo es que humanicemos la medicina. Entonces nos reunimos a hablar de medicina. Usted sabe que el 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Así que qué mejor que contar hoy acá entre nosotros con el doctor Roberto Pradier. El doctor Roberto Pradier es un médico de larga y de fecunda trayectoria. Recién le preguntaba fuera de micrófono, el doctor Roberto Pradier se recibió de médico en el año 1955, entonces podemos hablar de una larga trayectoria. Y muy fecunda, Quique, porque si nosotros presentamos el currículum del doctor Roberto Pradier acá, se nos va a ir demasiado tiempo, pero a manera muy breve, vamos a decir que el doctor Pradier ha ejercido la docencia en el pregrado en cirugía desde 1962 y la docencia de posgrado en cirugía de cabeza y cuello, principalmente en cirugía oncológica, desde el año 1964. Continúa en ambas actividades hasta el momento actual. Accedió al cargo de profesor adjunto de cirugía en el año 1990 y al de profesor asociado de cirugía de cabeza y cuello en el año 1994. Fue propuesto en 1998 como profesor consulto asociado de cirugía al Consejo Superior de la UBA. Profesor consulto asociado, de cirugía al Consejo Superior de la UBA. Inició su carrera asistencial en el Hospital de Clínicas como practicante externo en 1954 y fue luego practicante mayor y menor, médico residente y médico de planta del Instituto de Clínica Quirúrgica, así como médico interno por 3 años del antiguo Hospital de Clínicas. Antiguo Hospital de Clínica, cuando yo llegué a Buenos Aires en el año 70 ya se había cerrado, pero llegué a conocerlo, Quique. En 1969 pasó al Instituto de Oncología como jefe interino del Servicio de Cabeza y Cuello, donde continuó luego de ganar el concurso respectivo hasta el año 1991.
año en que ganó el concurso como director del área quirúrgica y continuó allí su actividad quirúrgica principalmente en el servicio de cirugía de cabeza y cuello. Se ha dedicado con especial interés a la reconstrucción inmediata luego de resecciones oncológicas y ha contribuido a la difusión en nuestro medio de los colgajos temporofrontales, deltopectorales, miocutáneos de pectoral mayor, importantes avances en su momento, así como ha promovido y facilitado la realización actual de reconstrucciones microquirúrgicas. Ha publicado 82 trabajos en revistas nacionales y extranjeras y ha sido autor de 7 capítulos de libros. Desde 1999 hasta 2007 fue director del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, cargo ganado por concurso de antecedentes y oposición. Fue secretario general de la Academia Nacional de Medicina entre el año 2008 y 2012. Entre 2012 y el 2014 fue vicepresidente de la institución y a partir del 22 de abril de 2014 ocupa la presidencia de la Academia Nacional de Medicina. Además es director científico del Instituto de Estudios Oncológicos de la Academia. Y desde septiembre de 2010 hasta el 21 de marzo de 2014 ocupó el cargo de director del Instituto Nacional del Cáncer. ¿Vio por qué le dije que había sido una trayectoria fecunda, Quique? Y esto es nada más que, digamos, lo más importante en la trayectoria del doctor. Doctor Pradier, buenas tardes, el gusto de tenerlo hoy con nosotros. Buenas tardes, doctor Granjat. Antes que nada, quiero aclarar que todo lo que yo diga, vinculado con la Academia Nacional de Medicina, es a título absolutamente personal. No estoy hablando de ninguna manera ni como presidente ni como académico. De manera tal que esto es una atención que ha tenido el doctor Granjat de citarme para esto y espero no aburrirlos demasiado. No, es un placer, doctor. Yo lo conozco a usted hace muchísimos años. Y bueno, yo lo invito por ser usted el doctor Pradier, además de todo lo que acabo de leer, y usted tiene toda la libertad de hablarnos como el doctor Pradier y no institucionalmente. Doctor, hay muchas cosas que nosotros podríamos preguntarle y usted nos podría entretener contándonos muchas cosas muy importantes de la medicina actual, ¿sí? Pero vamos a comenzar, ¿qué le parece, Quique? Hablando de la Academia Nacional de Medicina, que el doctor, cuéntenos qué es la Academia Nacional de Medicina, un poco su historia, su trayectoria, cómo, digamos, qué actividades desempeña y cuál es la importancia de la Academia Nacional de Medicina en la medicina argentina. Bueno, la Academia Nacional de Medicina fue creada hace ya bastante tiempo, en 1822, por Bernardino Rivadavia. Pero no como primer presidente de la República Argentina, sino como ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces se ha mantenido abierta, no necesariamente ininterrumpidamente, porque fue cerrada por el gobierno de Rosas, reabierta después de terminado el periodo de su dictadura y vuelta a cerrar por el general Perón entre el 52 y el 56 y reabierta en el año 56 justamente. Por suerte, ¿no, doctor? Bueno, consta de 35 miembros de número que son elegidos de acuerdo a especialidades consideradas vigentes. Por cierto, estas especialidades van cambiando según la evolución de la medicina. Y entre sus funciones está esencialmente asesorar a los 3 poderes del gobierno nacional. Esencialmente, lo que se hace a diario es el asesoramiento a la justicia. Llegan a la Academia Nacional de Medicina pedidos de jueces con respecto a distintas demandas realizadas por problemas médicos, y la Academia ha establecido una política que consiste en actualizar, dar un informe actualizado de los conocimientos del tema y de las buenas prácticas de la medicina, pero no involucrarse para nada en la historia clínica o el reclamo personal de algún paciente. Y de eso se encargará su señoría, se encargará el juez de eso, ¿no es cierto?
eso es otra misión. Claro, la misión claro. es esclarecer médicamente al juez médicamente de qué es lo correcto. Ah. Y todas esas opiniones a lo largo de los años se recopilan, se le saca el aspecto jurídico propio y personal y son publicadas en la web de la academia, de manera tal que son accesibles para cualquiera que quiera conocer, por ejemplo, cuál es el conocimiento actual sobre alcoholímetros, sobre hepatitis, sobre derrames pleurales, etcétera, y son accesibles para todo el público. Y estábamos pensando en editar un libro que se pueda distribuir y hacerlo accesible a los señores jueces y a otros miembros del Poder Judicial, para que les sirva de guía, desde ya que, como todos los conocimientos médicos, envejecen y deben ser actualizados periódicamente. Claro. Además, Pero realmente eso sirve para esclarecer al Poder Judicial, a todos los que ejercen el Ministerio de Administrar Justicia, y creo que es un aporte muy útil. ese es uno de los aportes que se hace, desde ya que también se aporta en el sentido de colaborar con el poder legislativo y, llegado el caso, si es necesario, con el Poder Ejecutivo. Pero sobre todo con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, donde muchas veces somos invitados para en las comisiones de asesoramiento a los señores legisladores. La academia consta en este momento de 4 institutos que funcionan en el edificio propio que tiene la Academia Nacional de Medicina, que conocido por todos en la esquina de Las Heras y Coronel Díaz, y que estos son esencialmente un instituto de investigación, que es un emprendimiento conjunto con el CONICET, que consta de aproximadamente unos 70, 80 investigadores, entre investigadores ya senior, independientes y becarios, y que hace investigaciones básicas en distintos temas, muchos de ellos vinculados con la hematología, pero no todos. También se investiga sobre tuberculosis multiresistente, sobre síndrome urémico hemolítico, etcétera. Hay un instituto de investigaciones hematológicas que fue fundado por Castex y organizado en su forma actual por Alfredo Pavlovsky, que cuenta también un número de aproximadamente 70, 80 participantes, que tiene una residencia en hematología, a donde se han formado buena parte, o diría yo casi todos, los hematólogos del país. De manera que esa ha sido una importante colaboración a la salud pública de la Academia de Medicina. Hay un instituto de enfermedades oncológicas, de investigaciones oncológicas, cuya actividad más destacada en este momento es la participación que la Academia hace como convocante de las distintas sociedades médicas en establecer consensos de buenas prácticas, consensos de actualización de conocimientos y de buenas prácticas en distintas afecciones tumorales, cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera. Luego hay un Instituto de Investigaciones Epidemiológicas que dirigida hasta el año pasado por la destacada figura que era el doctor Abraham Sonis, lamentablemente fallecido, y que en este momento está investigando las actualidades epidemiológicas de varias afecciones, formaciones maxilofaciales, de las también colabora con estas enfermedades oncológicas sobre el cáncer de mama, sobre linfomas cutáneos, etcétera. Y estas 4 entidades funcionan, como dije, en el edificio de la Academia Nacional de Medicina,
Y la academia se mantiene a través de un subsidio, como todas las academias nacionales, a través de un subsidio del Estado. Es una entidad privada sin fines de lucro, y el Estado Nacional mantiene todas las academias. De manera que creo que esto es un panorama de lo que la Academia Nacional de Medicina hace. Creo que es digno de ser señalado que los 35 miembros que integran esta academia lo son en forma vitalicia, aunque, por cierto, los señores académicos son libres de renunciar, y es habitual que sean declarados como académicos eméritos y continuar su función. Pero además la academia tiene una, que es en realidad la Academia Nacional de Buenos Aires, tiene una actividad con respecto al resto del país y al extranjero. Hay miembros correspondientes en las distintas provincias argentinas, de indudable valor, y también miembros correspondientes extranjeros, uno de los cuales fue nuestro fallecido último premio Nobel. Los otros dos, que fueron el doctor Usay y el doctor Leluar, fueron miembros de la Academia Nacional, y el tercero, que el doctor Milstein, fue miembro correspondiente extranjero, y de tal manera que nuestros 3 premios Nobel en Ciencias han estado vinculados con la Academia Nacional de Medicina. Creo que esto es un panorama de la academia. Quiero señalar que los candidatos a ocupar un sitial son elegidos por su saber médico y por su conducta ética y moral intachable. Claro. Doctor, solamente una cosa decir, además agregar, porque uno y entra a internet y todo, pero lo bueno que también hace la academia, la cantidad de premios y becas que da para seguir alimentando, ¿no es cierto?, la vocación. Así es. La academia da una cantidad de premios que son numerosos, y a los que debemos decir que últimamente se nota que hay una disminución en la cantidad en la producción académica de los médicos argentinos, y llama eso la atención. Hay una cantidad de premios que tienen pocos inscriptos, y eso hace pensar que quizá ha habido un déficit en la difusión de estos premios, a pesar del esfuerzo que se hace habitualmente. Pero creo que es así. Y además la academia, por cierto, sirve también como jurado de una cantidad de premios no financiados por la academia. No quiero hacer nombres, pero hay otras fundaciones que usan a la academia como jurado para los premios que otorga. Algunos de ellos de mucha importancia económica. Bueno, eso habla también de que la Academia Nacional de Medicina es un referente muy importante dentro de la medicina, ¿no es cierto?, que actúa por sí misma, y también como referente cuando hay que premiar a alguien o hacer algún concurso, y que se lo tenga en cuenta, que lo tenga en cuenta el Poder judicial, como acaba de decirlo usted, doctor, y también el Poder Legislativo. Doctor, son 35 los miembros de la Academia. ¿El número es fijo, doctor, o...? El número es fijo. No se puede sobrepasar. Claro, mire usted, qué importante. ¿Y van cambiando de una especialidad a otra a veces? ¿Y a qué se debe eso, doctor? Esencialmente se debe a la trascendencia y la vigencia que esa especialidad pueda tener en ese momento. Hay especialidades que de repente pierden importancia, como puede ser, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico de las afecciones torácicas, donde el tratamiento de la tuberculosis, que llevó a buena parte de los esfuerzos médicos, ya no tiene vigencia. De todas maneras, sí tiene vigencia la cirugía
torácica, pero ha sido una de las especialidades que en este momento no han sido convocadas por la academia. Seguramente lo puede llegar a hacerlo en algunos de los próximos llamados. Le quiero señalar cómo es el procedimiento de elección. Sí, por supuesto. No. El procedimiento de elección es complejo. Primero, se establece que hay una vacante. Entonces hay una comisión de cada de cada grupo, especialidad de cirugías, especialidades médicas, especialidades de otras índoles, que se dedican a establecer cuál es la especialidad que se va a elegir. Y luego los señores académicos y la comisión buscan los candidatos adecuados. Normalmente son 3 o 4 los candidatos, a veces son más, a veces son menos, y esos candidatos son evaluados en primera instancia por una votación donde se reduce a la segunda elección de aquellos que han obtenido el mayor número de votos. Y en la segunda elección, fecha en el plenario siguiente, ahí es donde recién se elige definitivamente el candidato que va a ocupar el sitial vacante. Claro, o sea, primero se elige la especialidad y después se elige el candidato que va a ocupar. En 2 meses siguientes. Por cierto, con amplia difusión del currículum vitae de cada uno de los candidatos. Claro, o sea que se toman tiempo, en realidad es una distinción muy importante para un médico y bueno, y se le da la importancia que esto tiene, se toman el tiempo y se estudia lo suficiente como para elegir al mejor candidato. Eso me habla de la seriedad de la academia, ¿no? Que ya está por cumplir, no falta mucho para que cumpla 200 años, doctor. Es mucho, 200 años. Es mucho. No tenemos muchas instituciones en nuestro país que tengan tanto tiempo de existencia. A eso apunto. Usted sabe, doctor, que yo tuve la suerte de conocerlo personalmente al doctor César Milstein. Hace muchos años yo asistí a un familiar del doctor César Milstein. Y un día, en una de las salas de nuestro querido Hospital Británico, porque fue así, yo fui a ver al paciente que había operado, y había un señor al lado de la cama del paciente, en una de las salas generales que había en el Hospital Británico. Y yo debo reconocer que yo no sabía quién era este señor. Cuando entré y me aproximé a la cama del paciente, lo imaginé. Y en ese momento estaba una enfermera que con toda educación le estaba pidiendo que se retirara porque tenía que hacerle una medicación. Entonces cuando yo me acerqué, me presenté quién era, y este señor, con una humildad que llamaba la atención, con una sencillez, se presentó diciendo que él era César Milstein. Ni siquiera me dijo soy el doctor César Milstein. Yo le dije yo soy el doctor Granja, y él me dijo yo soy César Milstein, y me dio la relación de familia que tenía con el paciente. Y bueno, debo reconocerle que en ese momento sentí un gran impacto. Y fue un placer, un honor y un gusto haberlo conocido al doctor César Milstein y haberlo tratado personalmente, ¿no? Realmente fue una gran alegría haberlo conocido. Un hombre muy valioso. Con relación a los premios Nobel de ciencias de nuestro país, porque hay otros premios Nobel vinculados a otras disciplinas, creo que es un signo preocupante de nuestra evolución, que el primero de ellos, el de USAID, realizó sus estudios en los laboratorios de la Universidad de Buenos Aires. El segundo, Leloir, es una institución privada que tuvo que constituirse por la imposibilidad y las limitaciones de la Universidad de Buenos Aires. Y el tercero, en el extranjero. Qué triste. Pero él trabajó muchos años en Argentina y un poco desilusionado y entristecido se fue al extranjero. Sin duda. Fue así. Su formación fue nuestra. Es decir, fue formación básica y el comienzo de su carrera
fue en instituciones de nuestro país. Pero él fue un hombre que además profesionalmente siempre fue muy accesible a todos los requerimientos de la Argentina, él amaba entrañablemente a la Argentina, vino muchas veces invitado, fue un hombre que nunca se olvidó de la República Argentina. Y usted sabe, doctor, que ellos eran 3 hermanos, Quique. El hermano mayor era un genio, era periodista, fue el hermano genio de la familia. El segundo hermano era el ingeniero de la familia, era un hombre muy inteligente. Y el tercer hermano, pobrecito, era bioquímico, el pobre hermano bioquímico. Había que ayudarle al hermano bioquímico porque muchas veces no llegaba a fin de mes. Y terminó siendo Premio Nobel de Medicina, y no solo eso, sino que fue uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia en el siglo pasado. ¿Sí? Realmente es una gloria para la Argentina, el doctor César Milstein. Sin duda, sin duda. Ya lo creo, realmente. Bueno, el doctor nos ha hecho una reseña de la Academia Nacional de Medicina, una institución importantísima dentro de la medicina argentina, y otro de los cargos que el doctor Roberto Pradilla ha desempeñado, y no solo ha desempeñado un cargo, sino que ha sido fundador, es del Instituto Nacional del Cáncer. Así que acá nos dice Quique que... Es el momentito de hacer una pequeña pausa, nada más. Bueno, un lujo tenerlo acá, doctor Roberto Pradilla. Es un lujo, Quique, es un lujo total. Bueno, recordar, uno visita internet donde están sus discursos y todo, y la preocupación, ¿no es cierto?, sobre todos los temas de la academia, ¿no? Y un lujo tenerlo también acá al doctor Granjat. Para la gente que lo conoce al doctor Granjat, vamos a recordar que el Instituto Argentino de Ozonoterapia, del cual es su director, porque nos preguntan cuál es el teléfono, es el 4804-2995, 4804-2995, 4809-3110, y si no, se meten en Google y allí van a encontrar el Instituto Argentino de Ozonoterapia, que una de las grandes cosas que siempre no nos cansamos de mencionar es que por ahí evitamos el tajito, ¿no es cierto, doctor? Evitamos el bisturí. Qué bueno. Estamos para la primera pausa. Un lujo, el invitado de hoy, bueno, como siempre, sala de médicos, pero hoy nada menos que el vicepresidente de la Academia de Medicina, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, nada menos, seguimos después de esta pausa. Hasta las 17, Sala de Médicos, con la conducción del doctor Aníbal Grangiat. De cada amor que tuve tengo heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que va sufriendo la tortura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Siempre puse el alma entera, de cualquier
afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin. Soportando afrentas que al final de cuentas me quedé sin fe. El doctor Aníbal Grangiat hace hasta las 17 Sala de Médicos por Cultura. Y aquí estamos en Cultura, aquí compartiendo esta tarde en el 97.9, estamos en Sala de Médicos, un lujo, bueno, la visita del doctor Roberto Pradier, y nuestro teléfono, les recuerdo, siempre se están comunicando, 5031-0714, 5031-0714, estamos con el doctor Grangiat, que es el director del Instituto Argentino de Ozonoterapia, y ya tenemos oyentes para nuestra visita, doctor Isabel de Olivos. Doctor Grangiat, estoy escuchando que están dialogando con una autoridad de la Academia de Medicina y quiero aprovechar para consultarle si considera que los médicos de hoy día tienen el mismo compromiso que los médicos de antes. Es difícil contestar a esa pregunta, pero hay un movimiento mundial, no solamente en la Argentina, en el sentido de que las nuevas generaciones quieren limitar su dedicación, que las nuevas generaciones... Sí, estamos acomodando delante del micrófono, todo bien. Perdón, que las nuevas generaciones quieren limitar su tiempo dedicado exclusivamente a la medicina, y que eso se ve desde las residencias en países muy bien organizados, donde se limita el número de horas máximas del trabajo, y todos los residentes en general quieren tener más vida familiar que la que permite una residencia y un ejercicio de la medicina, muchas veces con horarios absolutamente inhumanos. Eso lo debemos reconocer. Todos hemos dejado una parte de nuestra vida personal y familiar en la medicina, y es quizá razonable que las nuevas generaciones quieran acotar un poco ese tipo de dedicación. De manera que no creo que corresponda a nosotros juzgarlos, sino yo creo, simplemente señalar ese hecho. Yo creo, doctor, que es muy cierto lo que usted nos está diciendo. Usted sabe que conmigo trabaja la doctora Ángeles Herario, quien usted conoce, y ella hace ya unos años digamos, trabaja en la guardia de un hospital público como bioquímica, y yo le decía, comentaba que la guardia se debe ejercer
por no más de 12 horas, el servicio de urgencia, el servicio de guardia. Y ella defendía la guardia de 24 horas hace unos años. Ahora ella ya lleva muchos años en esa guardia de bioquímica y está totalmente de acuerdo. Es que 12 horas son más que suficientes para atender un servicio de urgencia. Yo creo que sí, doctor. Yo no sé si eso le podemos llamar menor compromiso o debemos llamarle mejor organización. Tanto usted como yo hemos desempeñado guardias de 24 horas, donde muchas veces no dormíamos, Quique, no dormíamos. Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces no dormíamos. Y a las 8 de la mañana del día siguiente... con todos los casos que se van presentando, ¿no? Bueno, por eso. Pero a las 8 de la mañana del día siguiente había que estar en quirófano. Después de haber estado 24 horas sin dormir. Y uno llegaba a 8:10, 8:15 al quirófano porque había ido a desayunar. Y nuestros jefes, pero nos levantaban en peso. ¿Cómo llegábamos 8:10, 8:15 al quirófano? Y nosotros nos criamos médicamente dentro de ese rigor. Y lo aceptamos siempre, nunca discutimos ni nunca nos rebelamos a eso, aceptamos eso, porque nos parecía que era algo natural. Yo creo que el servicio de urgencia se debe prestar las 24 horas. Ahora bien, cómo prestarlo y con qué personal prestarlo, creo que ahí hemos tenido un déficit de organización que los cubríamos los médicos con un tremendo esfuerzo personal. Así que yo no sé si es menor esfuerzo o quizá con todo derecho los médicos están pidiendo que también se atiendan los derechos de los médicos. Y por otra parte, no solamente los médicos, sino que sin hablar, olvidémonos de los médicos, porque el que está en un servicio de urgencia está ahí para prestarlo. Pero no es lo mismo un médico que está descansado o tranquilo que un médico que ya lleva 24 o 36 horas trabajando y que de repente tiene que resolver rápidamente un problema, porque en la urgencia, como decía siempre el doctor Christensen, no hay tiempo para abrir los libros e ir a consultarlo. Uno tiene que resolver con el conocimiento y la experiencia que tiene en ese momento. Entonces, si esa persona está muy cansado o está agotado, ¿le va a dar la mejor solución a ese paciente? Sí, ahora se suma la noticia que conocemos de la seguridad también. Bueno. Eso... esa muy cierta aseveración del doctor Arjat dio lugar a un juicio muy importante en Estados Unidos por un residente pasado de cansancio que tomó una decisión equivocada, y eso llevó a que actualmente se limite el número de horas de las residencias en todo el mundo a partir del ejemplo de Estados Unidos, que digamos realmente trata de limitar un poco ese esfuerzo. Eso no es compartido por todos. Hay quien dice que una residencia que no se ejerce plenamente y a full no cumple con el cometido de educar, sobre todo en algunos aspectos más conflictivos de la medicina, como la cirugía. Sí, puede que sí, doctor, yo no voy a decir que no, pero tenemos que tener en cuenta al paciente y la seguridad del paciente, que siempre uno debe ofrecerle una buena atención. Y yo no sé hasta qué punto una persona agotada, físicamente, psíquicamente, emocionalmente, está en condiciones de prestar la mejor atención en un momento de urgencia. Es un interrogante, ¿no? Es un interrogante y no lo podemos contestar nosotros. Se está comunicando con Sala de Médicos, bueno, mucha gente, ¿no? Además el lujo de visita que tenemos en el 5031-0714, 5031-0714. Milton, del Congreso, está preguntando: doctor Grandjean, escuché que el doctor Pradier está relacionado con temas de oncología. Quería consultar si solo un parecer mío o en los últimos años han aumentado los casos de cáncer. Yo creo que esa es una evolución natural de la población mundial, por dos razones. Primero, porque hay una cantidad de enfermedades llamadas transmisibles, que todas las enfermedades infantiles y otras que no lo son, que han dejado de cobrar su precio en la muerte de pacientes en edades jóvenes. Eso ha llevado al envejecimiento de la población mundial. Y el envejecimiento de la población argentina en particular, que tiene una curva de edades, una pirámide poblacional muy parecida a la de los países desarrollados, donde cada vez tenemos una población de mayores de 60 años
de número cada creciente. Por suerte, doctor, para nosotros. Por suerte para nosotros, pero eso hace que las enfermedades llamadas crónicas no transmisibles cobren su precio. Y entre ellas, la más importante en número, sin duda, son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por el cáncer. En la República Argentina, el cáncer mata algo así como al 19% de la población. No llega al 20% todavía. Y la mayor parte de la gente fallece debido a enfermedades cardiovasculares y también a otras vinculadas con ellas, como la diabetes. Curiosamente, tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares como la diabetes reconocen prevenciones que les son comunes, como la dieta adecuada, el mantenimiento del peso corporal en valores razonables, el no dedicarse a hábitos nocivos como el tabaco, y todo eso lleva a que estas enfermedades se prevengan en buena medida. Pero que el cáncer aumenta, no me cabe duda, porque lo que aumenta es la longevidad de la población, aparte de otras cosas que pueden citarse, como el contacto con sustancias, agentes químicos o físicos cancerígenos, que eso da lugar a las discusiones que todos conocemos. Yo lo creo, o sea que en parte que haya aumentado el cáncer, como nos explica el doctor, es porque ha aumentado la longevidad de la población, en gran parte gracias a los avances de la medicina. Los avances de la medicina durante muchos años y siguen, ocupándose para disminuir la mortalidad infantil. Al disminuir la mortalidad infantil, aumenta la longevidad de la persona. Bueno, son nuevos objetivos, que se sigan investigando las patologías o las enfermedades que favorecen la aparición del cáncer y de otras enfermedades crónicas que también son causa de muerte, ¿no? Olga de San Cristóbal dice: hola, aquí, que bueno, y doctor Aranjad, quiero agradecerles el programa que nos regalan todos los sábados, porque los invitados superan siempre, cada vez. Felicitaciones, ¿no, doctor? Bueno, felicitaciones de tener aquí al doctor Pradier, ¿no es cierto? Leticia de Flores: doctor Aranjad, he sido enfermera durante más de 30 años y es absolutamente cierto que el horario máximo a trabajar sea de 12 horas diarias, porque más es enloquecedor. Lo dice directamente, y es una enfermera, ¿no? Es que es muy cierto eso. Totalmente de acuerdo. El trabajo de enfermería, Quique, es un trabajo extenuante. Primero porque, si tomamos las enfermeras de terapia de unidad coronaria, el tiempo que están en la sala de unidad coronaria o en terapia intensiva, no tienen tiempo ni para tomar un té. O sea, la demanda es continua, los 60 minutos de la hora, ¿sí? Porque la demanda es continua. Segundo, ellas atienden a pacientes sumamente graves. No solamente que demandan, sino que demandan por situaciones graves, donde realmente son pacientes con alto riesgo de vida. Entonces, uno no puede tener a una persona, más de 12 horas en un servicio de emergencia. En el trabajo de todos los días, nunca más de 8 horas. Y así todo, 8 horas es demasiado para ese nivel de exigencia, para ese nivel de trabajo. Y me contaba el doctor Pradier, un poquito antes de llegar acá a la radio, justamente el problema de la falta de enfermería en la Argentina. Coméntenos un poco de eso, doctor. No, es un problema mundial, En el mundo entero faltan enfermeras. Y en la República Argentina esto se nota muy bien, donde la cantidad de enfermeras que necesitamos está actualmente muy por encima de lo que las enfermeras de las que contamos. Y eso es preocupante, doctor. Es preocupante, y se han hecho muchos esfuerzos en esto, pero tenemos que tener en cuenta que la enfermería, digámoslo, aunque no resulte agradable, pero la enfermería es una actividad mal remunerada, y donde
por igual remuneración se les exige a las enfermeras un esfuerzo y un riesgo mucho mayor que otros en otros tipos de trabajo logran mejores retribuciones. De manera tal que ese es uno de los problemas. El otro problema también es el déficit de formación de algunas especializaciones, que eso sin duda está vinculado también con el escaso número de enfermeras que tenemos. Así que bueno. Sí, eso es cierto, doctor, pero también tenemos que reconocer... Hay que sumar a todo esto. Vocación, por un lado, ¿no? La excelencia de la educación para las chicas y los chicos que se dedican a enfermería, ¿no? Y yo conozco un instituto de enfermería que se anota mucha gente porque no tienen tal vez otro recurso para trabajar y comienzan a perfeccionarse. Y trabajan y muchísimo, porque son, como dice el doctor Pradier, son tan pocas o pocos que trabajan y mucho, los que se reciben. Sí, yo creo son que... muy demandadas. Sí. Muy demandadas. Usted sabe que el Instituto Roffo tiene una escuela de enfermería que es tradicional desde su legendario, podemos decir. Legendario. Las chicas que salen de esa escuela de enfermería son arrancadas rápidamente del instituto, es decir, que muy pocas pasan a lo privado. Sí, porque hay un déficit muy grande y ese déficit sobre todo lo sufren las entidades públicas, que son las que tienen condiciones de trabajo a veces menos atractivas. Sí, ya lo creo. Faltará más comunicación, más campaña, tal vez. A ver, a mí me gustaría acotar algo al respecto, Quique. Yo creo que no cabe ninguna duda, estamos acá los tres de acuerdo, y quien nos está escuchando también, que el trabajo de enfermería no ha logrado el reconocimiento que se merece. Desde la importancia de la actividad ni desde la remuneración que ellos se merecen, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos muy buenas escuelas de enfermería en la Argentina y yo creo que ahí sí hemos progresado, doctor, y hemos mejorado. Las escuelas de enfermería que existen hoy han dado, digamos, de hace 30 o 40 años a esta parte, que es lo que yo puedo hablar, ha progresado mucho la enseñanza y la docencia en enfermería y la formación de enfermería. Ha progresado mucho. No ha progresado en los otros aspectos, ¿no, doctor? Pero nosotros conocemos muy buenas escuelas de enfermería. Sí, sin duda, pero debemos reconocer que el número de enfermeras profesionales que existen en muchos centros fuera de los grandes centros poblados no es tan alto, que hay muy pocas licenciadas que están funcionando en lugares más apartados, de manera tal que creo que, si bien es cierto que hemos progresado mucho en escuelas de enfermería y que tenemos que progresar mucho más todavía, lo que tenemos que hacer es lograr que la actividad de enfermería sea más atractiva. Ya lo creo. Hacerla más atractiva. Ya lo creo que sí. Esa es la única forma como vamos a lograr que se cubra ese déficit. Insisto, ese déficit es mundial. Los países más desarrollados se la pasan robándoles a los menos desarrollados las enfermeras. De manera tal que no es un problema solamente nuestro. Hay un gran número de enfermeros y enfermeras argentinas en Europa y en los países del norte, aún en los Estados Unidos. Hay un gran número. ¿Sí? En Australia, en Nueva Zelanda. Nosotros hemos conocido enfermeras de instituciones privadas de Buenos Aires, con muy buenas escuelas de enfermería y muy prestigiosas instituciones médicas, que un gran número de enfermeras se iban a trabajar a Europa o se iban a trabajar a Australia o Nueva Zelanda porque tenían, digamos, una remuneración y un reconocimiento mucho más atractivo. Así que además padecemos eso, Quique. Oyentes que se comunican aquí al 5031-0714, 5031-0714, Sala de Médicos, el programa del doctor Aníbal Granchat, que es el director del Instituto Argentino de Ozonoterapia, que también hay varias preguntas también por el instituto, ¿no? Pero Luisa de Floresta, ya que están hablando así y comparando, ¿no es cierto? Quiero preguntarle a los doctores, ¿cómo estamos hoy en materia de formación médica respecto de otros países? Luisa de Floresta pregunta. A ver, la República Argentina, si hay una crisis que no tiene, es una crisis de número de médicos. La República Argentina tiene aproximadamente
130, 140 mil médicos, la Organización Mundial de la Salud, siendo generosos, con la mitad de esa cifra, lo consideraría adecuado para nuestra población de 40 millones. De manera tal que el número de médicos no es el problema. La calidad es otro asunto. Creo que todos estamos de acuerdo que el mejor camino de la formación de posgrado es la residencia. En la residencia en la República Argentina acceden aproximadamente cerca del 50%. Quiere decir que hay otro 50% que por distintas razones, a veces por no poder hacerlo por razones socioeconómicas, otras veces por no contar cerca de sus lugares habituales de vivienda de una residencia que los atraiga. No importa cuáles. El hecho es que hay un 50% de los médicos en la República Argentina que no completan una residencia. Eso es preocupante, porque muchas veces son formaciones incompletas y que no permiten darle a nuestro país la calidad de médicos que se merece. De manera tal que yo he sido presidente de la sociedad que se ocupa de las residencias médicas, de manera que no soy objetivo. No, conoce no el tema. No soy objetivo, tengo una evidente inclinación a favorecer la formación a través de las residencias médicas, de las cuales yo soy uno de los primeros ejemplares. Yo hice una residencia con Mario Brea en un hospital de clínicas. Casi nada, doctor, ¿no? Fui de los primeros. De manera tal que, yo creo que no hay duda que tenemos que ayudar a que todos los médicos que se reciben tengan acceso a una formación adecuada. Y por otra parte, tenemos que tratar de ver si el número de médicos que estamos formando por año, que roza los 5.000, es el necesario o tenemos que favorecer otras carreras que serían probablemente más útiles para nuestro país. Claro, darle a la gente joven que va a ingresar a la facultad otras opciones, ¿sí? Además de medicina. Eso es todo un tema a discutirse, ¿no es cierto? Está el tema de la vocación y de la inclinación personal, y está el tema de las posibilidades en que se puede desarrollar uno en la vida, ¿no? Eso es cierto, eso es así, porque también un número de médicos que no hacen falta, eso también al final redunda en un detrimento en la calidad de la atención. Crea frustración, además. Claro. Por otra parte... Pero más allá de la frustración personal, no quiero poner a los médicos como centro, sino que el centro es la atención al paciente que necesita del médico. Entonces, ahí es donde se va a generar el problema mayor. Por supuesto que la frustración personal es un problema muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta, pero creo yo que más grave es cuando una persona acude a un médico y no encuentra la solución que ese médico debiera darle. Ahí se crea el problema mayor. Creo que uno de los problemas esenciales de nuestra formación universitaria es no seleccionar adecuadamente el capital humano que ingresa en las universidades. Y tenemos unos índices muy bajos de individuos que completan su carrera, tanto en universidades públicas como en las privadas. Es un poco mejor en las privadas, pero no mucho mejor, y ronda el 30%. Lo cual significa que hay una cantidad de personas que han ingresado en una carrera universitaria y que no la han llegado a completar. Eso es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Es muy preocupante, ya lo creo que sí, porque en última instancia habla en un detrimento de la formación de la población, ¿no es cierto?, de la formación profesional, que es la que tiene que brindar servicios de toda índole, no solamente en medicina, ¿no? Gladys de la Boca está llamando al 50310714. Quiere consultar al doctor Anjat si con el ozono tiene disculpen, ¿no? Que siempre ya que estamos un poco del tema. Sí, pero después, no, para que lo conteste después antes de que nos vayamos. Si con el ozono tiene la posibilidad de mejorar las migrañas porque
el estómago ya no resiste más calmantes, bueno, lo que sucede siempre, ¿no? Y después también otra pregunta, quiere consultar al doctor Pradier si la Academia de Medicina es realmente escuchada y tomada en cuenta por el Estado para planificar políticas públicas de salud. Bueno, yo creo que cumple su papel y que no podemos pretender que todo lo que ocurra se haga de acuerdo a nuestro criterio, de manera tal que yo creo que en ese sentido la Academia, voy a ponerlo de otra forma, la Academia responde cada vez que es preguntada. Claro. Bueno, está bien. Lo cual no quiere decir que deba hacerse exactamente lo que piensa la Academia, sino simplemente da su opinión. Cada vez que se le pregunta algo por los poderes públicos, la Academia lo responde. O participa como en el caso... ¿Es escuchada? Yo creo que sí. Depende a qué nivel. Pero de todas formas... creo que hay que ponerlo de esta forma. Cuando se le pregunta, la Academia responde. Hasta ahí uno puede llegar, doctor. Después, claro, donde podemos llegar. Es obvio eso. Es que eso es así. En cuanto a esta oyente que nos preguntó si la migraña se puede ayudar con la ozonoterapia, le diría que sí se puede ayudar. El tratamiento de la migraña hoy es complejo, pero uno de los factores concurrentes en el tratamiento de la migraña puede ser la ozonoterapia. Hay ciertos puntos a nivel del cuello y a nivel del hombro, bien próximo al cuello, que cuando uno los estimula, y el estímulo es muy sencillo, cuando uno los aprieta entre los dedos, generan un dolor de cabeza muy similar a la migraña. Y si uno persiste comprimiendo esos puntos, al final esa persona va a sufrir una crisis migrañosa, una crisis jaquecosa. Cuando uno punza con una agujita esos puntos, como una aguja de acupuntura, pero además le agrega ozonoterapia, muchas veces, y eso yo lo he vivido muchas veces en mi consultorio, viene un paciente y dice: doctor, estoy con un dolor de cabeza, yo soy jaquecoso. Uno le hace una inyección ahí, Quique, y al minuto y medio o antes desaparece totalmente ese dolor de cabeza. Puede ser un factor más en el tratamiento, sí. Bueno, estamos llegando casi al final. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron en 5031-0714, Sala de Médicos. Hoy con una visita de lujo total, que es el doctor Roberto Pradier, que es el presidente de la Academia de Medicina. Y bueno, ya está llegando nuestra amiga, Ya lo creo, como... Que no necesita ozono, por ahora se ve que no ella no necesita, ella es muy joven. No, pero es bárbaro, hay que empezar a prevenir, doctores. Hay que empezar a prevenir. Está muy bien eso, y en realidad sabemos de que es tan curativo y es tan necesaria la utilización del ozono, porque a veces se cree que solamente es para la belleza, para una cosa estética, cuando las mujeres se ponen esas cámaras que le dicen que tienen ozono y demás, para la celulitis, pero al contrario, es para todo, como bien los venía escuchando, y me parece que es importante, ¿no?, la difusión de este tipo de medicina, que a veces no parece que no es tan conocida, no es tan popular, pero que es importante que se difunda de manera permanente. Ya lo creo, que es muy importante que se difunda. Yo le voy a contar en un minuto, doctor, dos cosas. Y lo voy a decir delante suyo. Dos de las revistas más prestigiosas de medicina en el mundo, y las dos más antiguas del mundo, son The Lancet y The British Journal of Medicine. Son dos revistas inglesas de medicina. Tanto en la revista Lancet como en el British Journal of Medicine, una en el año 1878 y otra en el año 1893, ya publicaron artículos de ozonoterapia. O sea, ya publicaban tratamientos en seres humanos con ozonoterapia. Así increíble. Que es un recurso terapéutico que cuenta muchos años con nosotros. Hay muy pocos recursos terapéuticos en la medicina de esa antigüedad, salvo el masaje, el calor, el reposo. No hay muchos otros. Yo la síntesis que llevo de esta sala de... Sí, doctor, diga. No, quiero terminar esto agradeciéndoles haberme invitado y reiterando que todo lo que he dicho es mi opinión personal, como Roberto Pradier.
no de ninguna manera como presidente ni como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, a mí la impresión que me da como paciente, digamos como un paciente que a veces uno no se da cuenta, del doctor Pradier y también del doctor Grandjat, de extensa carrera también, es la importancia que tiene la residencia. Eso que a veces uno no se da cuenta como paciente, ¿no? Ya lo creo. La importancia que tiene la residencia, lo que aprende uno, ¿no? Lo que aprenden ustedes, digo. Yo le quiero agradecer a usted personalmente, doctor Roberto Pradier, el hecho de haber venido, de habernos acompañado en esta hora en Sala de Médicos. Ha sido un gusto, un placer y un honor tenerlo acá con nosotros, doctor. Muy bien, hasta aquí Sala de Médicos, lujo de periodismo el que sigue, porque llega ella, María Luján, bienvenida y buena tarde de sábado. Bueno, muchísimas gracias y bueno, luego de que hayan estado con una eminencia, bueno, obviamente con el doctor Grandjat y estar con una eminencia, no con nada más ni nada menos que quien preside la Academia Nacional de Medicina, no sé qué voy a hacer, el programa que, chicos, inventen Usted algo, sabe, porque María Luján, usted sabe. No sé qué voy a hacer, porque para elevar, no puedo elevar esto de ninguna manera, así que, bueno, haré lo que pueda, chicos. Buen programa, querida. Que lo sabe hacer y muy bien.